bienvenida en este día caluroso de verano, 32 grados, tenemos en Peñaflor. Somos Ojo y Lengua, él es Ojo. Fernando Urcullo, ilustrador. Yo soy Lengua, el ombligo cuenta cuentos, y estamos hoy día para grabar el cuarto capítulo de Retrato Hablado. ¿Qué es Retrato Hablado? Es un programa en donde retratamos a nuestros invitados y a nuestras invitadas a través de preguntas y también de un retrato, una caricatura, para ser más específico, ahí con la gráfica. Claro, y hoy día tenemos una invitada de lujo, porque no digamos que fuimos caminando a buscarla, no, recorrimos los 7 mares, nos fuimos desde América hasta Europa para encontrarla en Francia. Ella es Sasa Guadalupe, pero antes de que la presentemos, yo le voy a pedir a Fernando que se mueva a su puesto de trabajo. Miren la magia de la televisión, esa es la sala 2 de grabación, el estudio 2 de grabación. Fernando se va a mover para allá, y yo le voy a pedir a Sasa que encienda su cámara para que podamos entrevistarla, verle su rostro y conversar con ella. Bienvenida, Sasa. Hola. ¿Cómo va? Caluroso, como te dije, 32 Caluroso. Miren, bueno, yo estoy en 3 grados. Sobre cero. Sí, todavía. Miren, yo voy a presentar a Sasa, porque Sasa tiene un tremendo currículum, dossier, una vida no solo larga, sino que diversa. Es impresionante, yo me impresioné con todo lo que leí. Pero solo voy a decir algunas cosas, y tú vas a decir lo demás. Ejemplos de esta diversidad. Es titiritera, es payasa, es cuentera, directora y creadora de Tanta Oralidad, que es el Encuentro Internacional de Tradiciones Orales, y también es co-creadora de Canoa, que son conversaciones acerca de narración oral actual, mujer de radio, realizadora de escenografías, eso me llamó mucho la atención, y bueno, hay algo que me llamó también la atención, que es como un eslogan tuyo, que dice así: el arte nos salva, miren qué frase, el arte nos salva, por eso creo y por eso hago. Bueno, ¿qué de todo eso, crees tú que es lo que más podría a ti definirte de todo lo que dije? Y cosas que no dije, como por ejemplo algunas luchas feministas. Uy, es que justo me metiste el dedo en el agujero, porque eso de andar definiéndose me da un terror. Ah, pero es como... A mí, ¿viste estas hojas de vida que te piden? Esto cuando te piden preséntate o algo, es así como, oh Dios, no hagas que me diga. Pero Pues puede mira, ser quizás, Sasa, quizás no así como la definición de la vida. Quizás, ¿en qué andas ahora? Mira, ahora estoy muy 100% con la cuentería, pero he vuelto mis pasos hacia mi titiritera. Ando titiriteando mucho y eso fue bastante loco porque fue mi compañera de canoa, que en conversaciones nuestras, de cosas que vengo haciendo, de que esto, que el otro, ella no se lo he dicho, no te has dado cuenta, pero empezó como pum, pum, pum a empujarme y de golpe me encontré jugueteando de nuevo con mis títeres y mis cosas. Quizás como para definirme, soy una curiosa. Siempre fui una curiosa, con todos los beneficios y riesgos que tiene ser curiosa, ¿no? Porque a veces de curiosa, como en los cuentos, te encontrás en medio de tremendos quilombos. Pero siempre hay aprendizaje con la curiosidad, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, ¿no? Esa es la parte buena. Gran palabra. Oye, ¿cómo fue que viste a Francia? Y porque yo juraba que te iba a encontrar en Argentina. No, estoy en Francia. Y yo, ¿qué hora es? Al tiro miré el reloj y dije, ¿a qué hora le estoy hablando? ¿Cómo fuiste a dar a Francia? ¿En qué estás? Bueno, esta vez vine a dar a Francia por el amor. Estoy hace 5 años con un compañero francés y vamos y veníamos en nuestros encuentros, muy bonito todo. Y a fin del año pasado, bueno, en realidad a fines de julio del año pasado, vine a hacer una de mis giras de trabajo aquí.
Y habíamos planeado quedarnos, que luego de esa gira yo me quedaba unos meses allí probando de estar más juntos, ¿no? La prueba de fuego. Y no fue de fuego, fue de incendio, porque, claro, porque en marzo yo volví a Argentina, que en Argentina ya hace muchos años que ando poco, pero sí por este encuentro de Tanta, venía estando siempre sí o sí, para el primer trimestre del año, y algún mes más. Y bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que sucedió. Yo viajaba, el 14 de marzo se cerró la frontera. Así que todo tomó otro color y otra forma. La locura de los dichos populares que tienen tanta sabiduría, no hay mal que por bien no venga. Y así que esto nos hizo profundizar más en esta prueba que iba a haber, porque bueno, pero vamos, y yo vuelvo a lo mío, ¿no? Y una siempre acostumbrada, por más que ande tanto, a hacer su huella de nuevo, ¿no? Y ahí estaba mi huella de nuevo, vuelvo a Buenos Aires, a mis cosas, a mis amigas, a mi tu. Fue todo como, ¡pum!, ¿a qué no? Y a ver qué haces ahora. Y ha estado muy bien. Ha Wow. sido un O muy buen sea, encuentro. bendita o maldita pandemia. La vida, la vida. Mira, bueno, eh, algo interesante que a mí me parece como de tu biografía es toda esta búsqueda que te dije al principio, todas estas cosas distintas, que las vamos a ir, te voy a ir haciendo varias preguntas relacionadas con todas esas cosas distintas, aunque nos vamos a concentrar principalmente en la narración oral. Pero antes de comenzar con todo eso, quiero presentarte a un narrador, porque en este espacio nosotros permitimos que algunos narradores orales que están comenzando, que se inician en este camino, puedan mostrar parte de su trabajo. Entonces quiero presentarte a Ariel Araya, que nos va a contar un cuento que se llama La despedida de Leo Maslía. Así que démosle un aplauso. Buenas noches. Quiero contarles un cuento acerca de Gómez, un hombre que iba a tomar un tren y estaba en la estación de trenes. Él estaba observando a las parejas cómo se despedían, a los padres cómo despedían a sus hijos, las madres también lo hacían, los primos y los amigos que estaban despidiéndose unos de otros porque el tren partía dentro de 45 minutos. Y en ese instante recordó que él había cambiado todo su dinero a dólares y le dieron una sensación de hambre. Por lo tanto, sacó las pocas monedas que tenía en el bolsillo y las contó para ver si le alcanzaba para comprar algo. No, no era suficiente. Pero pensó en otra idea mejor y fue rápidamente a una estación de teléfonos, tomó el auricular y lo puso en su oreja y marcó los números en forma aleatoria de acuerdo a su preferencia. 9 dígitos marcó y esperó la llamada. ¡Aló! Buenas noches, dijo Gómez. ¿Con quién quiere hablar? Con nadie en particular, solamente llamaba para despedirme de alguien. ¿Y por qué a mí? ¿Me conoce? No, no lo creo. Solamente marqué un número aleatorio. ¿Y a dónde se va? Me voy fuera del país. ¿En qué viaja? ¿Se va en avión? No, en tren. Espera un momentito. Y en ese instante, Gómez se preocupó. ¿Qué va a hacer? ¿Va a rastrear la llamada? No, solamente estoy preparando mis cosas. Quiero irme con usted. Gómez también sintió un frío en la espalda que le recorrió desde arriba hasta abajo porque no sabía qué significaba eso. Y en lugar de demostrarle su temor, le dijo: no se preocupe, véngase, dentro de 25 minutos parte el tren, apresúrese. Ok, yo estoy por allá, tomo un taxi y llego. Y colgaron. Y en ese instante Gómez esperó a que llegara la mujer. Sacó de su bolsillo un cigarrillo, lo puso entre sus labios, lo encendió
trató de fumárselo lo más reposadamente posible para poder controlar la ansiedad que le producía a esta mujer. Una mujer incógnita que iba a llegar dentro de unos minutos. Pero no fue suficiente, tuvo que sacar un segundo cigarrillo, un tercero e incluso hasta un cuarto. Y mientras estaba en la espera, con el último cigarrillo, escuchó una voz detrás que le decía: «Hola». «Ah, es usted». «Ah, usted también», dijo ella. «Apresúrese, vaya a sacar el pasaje, el tren parte dentro de 5 minutos». «No puedo, no tengo dinero». «¿Por qué no me lo saca usted?» «Yo tampoco tengo dinero, cambié todo mi dinero a dólares». «¿Y por qué no hacemos algo mejor? Usted cambia su pasaje y nos vamos juntos mañana». «Eso no es posible, solamente se puede cambiar en los últimos 10 minutos, pero ya faltan solamente 2 minutos para que el tren parta». Él lo sabía perfectamente porque había trabajado en ferrocarriles desde hacía 25 años. Entonces, en ese instante, como ya habían dado la última alerta de que el tren iba a partir, Gómez se acercó a la mujer, suavemente, de manera muy sigilosa, pero de manera decidida. Se acercó incluso más allá del límite permitido, traspasando la barrera del riesgo, del peligro, y observaba sus ojos fijamente, miraba sus labios como higos maduros, y se acercó incluso aún más, tomó sus manos y las acercó hacia su cuerpo. Y mientras la observaba, temiendo ser rechazado, aún así corrió el riesgo, se acercó un poco más y la besó. La besó fuertemente, la abrazó con sus labios contra su pecho y la sintió tibia. Y luego la dejó y le dijo: «Para otra vez será». Y ella respondió: «Sí, para otra vez será». «Sí», dijo Gómez, y tomó el tren. ¡Bravo, Ariel! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Ariel, por tu historia, la despedida de Leo Macías. Volvamos a la conversación, Sasa. Ya que Dale. conversamos, dijimos titiritera, cuentera y también payasa. Tres Sí. disciplinas completamente distintas. ¿Cómo llegaste a la cuentería? Bien. A la cuentería. O cómo fuiste transitando por estos tres actividades distintas y cómo fue que llegaste a la cuentería? Bueno, ¿cómo fui transitando las tres cosas? A lo primero que llegué fue al teatro y a la realización de escenografía. Yo lo que hago, lo hago de toda la vida. Llegué ya de jovencita, de niña y de adolescente, ya andaba por estos lugares. Entonces, de adolescente empecé a estudiar teatro y hacía la Escuela de Bellas Artes como escuela secundaria también. Y ahí se me cruzaron estas cosas, ¿no? Me fascinó la realización de escenografía y empecé a andar por ahí. Andando por ahí, llego a la realización de títeres y me encantó. Y eso fue muy junto y muy inmediato. Yo andaba aprendiendo a realizar, a hacer títeres. Los primeros eran de goma espuma tallada, lo que andaba en ese momento haciendo. Empecé a aprender a hacer máscaras en un taller del Centro Cultural Ricardo Rojas. Y ahí se me cruza esto y un joven director de teatro que ya no está en este plano, vino y me dijo, de una de las, porque acabo de nombrar el Centro Cultural Rojas, que tenía unos talleres de extensión universitaria, en aquellos años, ahora esto todo tiene y es más grande. Y este compa me dice, en la Universidad de Filosofía y Letras van a empezar a dar un taller de títeres de guante, que al principio para mí los títeres de guante eran así, cosas como guante. Los amo el guante, es una delicia hacer guante.
Y ahí llegué al teatro de títeres, pero estuve varios años, como con distintas cosas que he hecho, varios años aprendiendo, luego fui guante de titiritero, que es quien está asistiendo al guantista atrás, luego empecé a vender funciones para una compañía, tardé mucho tiempo en, además, animarlos y salir yo en su animación. Así que llegué al teatro de títeres. Andando muchos años por el teatro de títeres, empecé a cruzarme con la cuentería, pero no con la... Hay una, que ya me meto en distintas cosas. A mí cuando se nombra cuentacuentos, me parece redundante, ¿no? Porque digo, cuentacuentos, es como panadero que hace pan, musiquero que hace música, ¿no? A mí me suena así, cada uno se define como, pero a mí me suena así. Pero en Italia aplica muy bien, porque en Italia hay una, que es donde yo empecé a encontrarme con la cuentería como titiritera, hay un oficio que es el de cuenta historia y canta historia, ¿no? El canta historia es el que canta historias, y el cuenta historia es el que las cuenta, pero en la mayoría de sus veces con objetos, con carteles, cartelones, con música, con animaciones, ¿no? Y son oficios antiguos y de mercado. Y yo me empecé a cruzar por ahí. Y yo viví en Italia, es un lugar al que voy recurrentemente a hacer giras, he estudiado ahí, doy talleres, sigo haciendo distintas cosas de formación, es un lugar muy presente en mí. Entonces, en aquellos años en los que yo estaba viviendo en Italia, y el cuenta historia y canta historia estaba así a mi alrededor, en un momento en el que empecé a querer salir del teatro de títeres como guantista en aquella época, empecé a escudriñar por el cuenta historia. Y hay un cuento que yo hago que es con un delantal adelante y en el que me pego los personajes, que es sobre una rana, que no es el que se acuerda. No, pero también te vi con un delantal celeste como de mezclilla. Tenía como un faldón de No. mezclilla. Es otro. Ah, esa es otra cosa. Ok, mira. Mira, varias de Bueno, pero ahí desde los años 90 y pico que me traigo ese cuento de la rana que lo convierten en chico y quiere solo volver a ser una rana. Y anduve con ese cuento bastante tiempo. Me cruzo con la narración también ahí, y yo me creí incapaz de eso. De hecho, tengo toda una anécdota con ese día y esas cosas y los amigos con Cuéntala, los que... cuéntala, porque te iba a preguntar por alguna anécdota al final, pero si quieres contarla es el momento. Aprovecha. Con esto de, bueno, que ahí siendo titiritera, andando, haciendo teatro, comer el arte, esas cosas por Italia, un colega y amigo, Alberto De Bastiani, me invita un domingo, éramos varios, y dice, mañana vamos a ir a ver a un narrador contar. ¿Querés venir? Dale, vamos. Y fuimos ahí varias a ver este narrador, Marco Baleani. La anécdota es que estamos esperando, y mientras que estamos esperando, así, bla, 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 charlando, yo leo el flyer de presentación de la tarde, bueno, Marco Baleani, Juancito y los porotos mágicos. La duración, entonces cuando yo veo que duraba como 45 minutos, yo digo, 45 minutos, Juancito y los porotos mágicos. ¿Pero qué pasó? Iba a florecer cada hoja en vivo. ¿Cuántas veces se le va a salir el coso a Juancito? Bueno, impresión y luego adentro, esto te estoy hablando del año 96, 97, un año, Es el día de hoy que yo tengo acá cada imagen que ese narrador me dio sentado en una silla. Y fue así, salí de ahí así con la cabeza. ¡Pah! Y este amigo mío que es un hermoso ácido,
me dice, ¿viste? ¿No? Cuando yo salimos y... dice, ¿viste? Y vos necesitas 22.000 boludeces para hacer 10 minutos de historia, ¿no? Claro, como titiritera, todo esto, lo otro. Que él también, él es actor y también es titiritero. O sea que te Así. impactaste con el minimalismo. Me impactó, siempre me impactó. La segunda vez cuando sí dije, sí, me voy a animar a esto, también fue salir de ahí. 2 veces me pasó en la vida de salir de entrenamientos diciendo, ¿cómo no llegué a esto antes? Esto era lo mío. La primera vez fue, que es una pavada decir cómo no llegué a esto antes, ¿no? Una llega cuando puede llegar. Claro. Pero eso me pasó como payasa, y que la vez que salí así de jugar yo como payasa, ¿no? Yo dije, ¡ay, esto! Y como cuentera también, la primera vez que salí de un taller de narración, después de andar un rato largo buscando con quién, y salí así, también caminando calle Corrientes, casi por la altura del Obelisco, digo, así como, ¡ay, qué alucinante, por Dios! Y además como cuentera me pasó que yo en ese preciso momento estaba como realizadora de escenografía, haciendo una escenografía que eran, ya me he olvidado, hubo varios años, no me acordaba cuántos metros eran, pero eran metros y metros de bosque que estábamos pintando para una apuesta que estaba haciendo Virginia Lago de La Farolera, sobre La Farolera de María Elena Walsh. Y yo salí de ahí diciendo, por favor, estoy pintando metros y metros de bosque y aquí, con la palabra, me acaban de hacer andar por tantos universos. ¿Cómo es el dicho? El bosque no te deja ver. Los árboles no dejan ver el bosque. Ah, al revés, los árboles no te dejan ver el bosque. No, pero aquí diría, el bosque no te dejaba ver la palabra. Algo así. Algo así. Y bueno, ¿cómo podrías tú definir la narración oral para ti? ¿Qué es para ti la narración oral? ¿Cómo la entiendes? Entendiendo que también tú ya te has movido por muchos lugares, has estado en muchos encuentros y has tenido encuentros también con narradores y narradoras de diferentes partes del mundo. ¿Qué es para ti narrar? ¿Y por qué narrar? La gran pregunta del millón. ¿Qué es para mí narrar? Para mí narrar es un encuentro y es un modo de comunicarnos poéticamente, de un modo poético, que tenemos desde que... Dicen que desde la edad de piedra empezamos a contarnos de un modo poético. Y es eso, es un medio de comunicación poético. Y desde un modo de comunicarnos, ¿no? Porque yo te cuento una historia, vos recibís esa historia y me das algo. Pero no es porque te doy y me das, ¿no? Es por esta... va y viene, ¿no? Y de hecho la historia va andando así. Por más que vos la tengas estructurada, la tengas, cada historia, cada momento, cada vez ahí, en cada encuentro, cada contada es única, ¿no? Estás ahí y ladra el perro y el perro no te puede pasar desapercibido, o quizás hasta el perro ladró en el preciso momento que tenía que ladrar un perro y entró en tu historia. Y cada vez que contás, vos contás tu historia y el otro recibe la suya. ¿Y por qué contar? ¿Por qué crees que el ser humano, ya que hablaste de la edad de piedra, siempre ha tenido esa necesidad de contar? ¿Y por qué nosotros contamos? ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado esto, más allá de ser narradora, ¿por qué los padres, las madres, deciden contar cuentos a sus niños? ¿Por qué esa fascinación por las historias? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? Bueno, una pregunta filosófica. Que es hermosa, que me encanta. Igual me preguntaste varias cosas en la misma pregunta.
A mí me parece que contar es un modo de estar vivas. Que nos contamos desde siempre porque necesitamos contarnos. Y contamos todo, ¿no? Todo contamos. Contamos nuestro día, contamos lo que vamos a hacer, contamos lo que hicimos, contamos nuestra familia, contamos nuestro presente, nos contamos todo. Dicen que empezamos también a llevarlo a historias que fueron trascendiendo porque necesitábamos explicarnos cosas, por curiosas, ¿no? Curiosidades. ¿Cómo se hizo la noche? ¿Cómo es que sale el sol? ¿Cómo, de dónde viene esta agua, ¿no? Empezamos a contarnos para explicarnos. Que los padres y las madres elijan seguir contando es maravilloso. Contamos por lo que acabo de decir, tener una memoria viva, activa, una memoria colectiva, una memoria individual, una memoria familiar. Contamos para tener viva nuestra imaginación, ¿no? Para poder ver. Por ahí va. Y ya que tu lema era que el arte nos salva, ¿será que los cuentos nos salvan, te han salvado, te han transformado los cuentos? ¿O el ejercicio de contar cuentos te han ido transformando? Sí, creo que sí, y creo que a la humanidad. Creo que los narradores de historias son terapeutas originarios. ¿No? Porque esta cuestión de contar la palabra ha estado siempre en lugares muy concretos, en quienes, cuando nos remitimos así a las tradiciones y miramos hacia atrás, el lugar del que cuenta, de la que cuenta, no era el de cualquiera, ¿no? Inclusive hasta cuando vamos a la parte romántica y decimos, hay una abuelita que cuenta, es una abuela, ¿no? Es una persona con experiencia, es quien ya tiene un recorrido, que tiene esa palabra. Es una chamana, es una machi, es un curandero, es distintas, y aún hoy, ¿no? En comunidades en las que la oralidad se mantiene viva, siempre está en poder, entre comillas, de alguien en particular, ¿no? Pero sabes que, mira, te voy a compartir algo, una reflexión acerca del poder, porque dijiste poder como con temor, pero Humberto Maturana... Con temor no, ¿eh? ¿No? ¿Malinterpreté? No interpretaste mal, no lo digo con temor, sí lo digo con que estemos atentos a qué vamos. Humberto Maturana, que es un biólogo que tenemos acá teórico, en algún momento reflexionando acerca del poder, decía, el poder se otorga. Y me viene perfecto con eso que tú estás diciendo, que los cuentos están en poder de algunas personas, porque nosotros, quienes queremos escuchar los cuentos, les otorgamos a esas personas particulares ese poder. Sí. Igual el poder, hago las comillas, porque ahí podemos desglosar bastante, ¿no? Lo de poder, pero el poder es para mí, voy al origen de la palabra, ¿no? El poder de hacer, la capacidad de hacer, ¿no? No el poder interpretado actualmente de los poderosos. Avasalladores. Es una posibilidad, ¿no? Digamos. Claro, el origen de la palabra es latín, ¿no? Y que habla de eso, de la capacidad de hacer, ¿no? Entonces, cuando tenemos poder, tenemos la capacidad de hacer. Quizás por eso después se va, ¿no? Esto, cuando el poder, la capacidad de hacer la agarran unos pocos. Habría que ser interesante buscar la etimología, dónde viene, cómo viene esa palabra. Está interesante.
Pero Es como dices latina. tú, es interesante eso también de saber que los cuentos están en determinadas personas. Es bien decidor eso del cuento. No es cualquiera. En algunos momentos de la historia las personas esperaban que viniera ese personaje que les iba a traer las historias, que les iba a cambiar la rutina, la jornada, y que después se iba a ir. Sí, bueno, eso aquí en Europa era, ¿no? Es el lugar de los juglares y las juglaresas, porque ha habido también juglaresas, de los bardos, ¿no? Que era eso, era gente que venía de lugar en lugar, que trayéndote la historia de otros, ¿no? De otros lugares. Claro. Sí, yo ahora lo refería, igual también lo creo. No creo que sea que solo deban ser algunos, ¿no? Los que puedan contar, me parece un lugar muy fuerte, muy válido. Y lo refería, ¿no? Ahora con respecto a lo que vos me estabas diciendo de esto de si los cuentos me habían salvado, así que, y eso es una de las cosas que considero, ¿no? Que es el lugar del terapeuta ancestral, porque también esas historias en general no son contadas porque sí, ¿no? Hay algo que está atravesando una comunidad, hay algo que está pasando en tal lugar, hay historias que son rituales, que se cuentan en un momento, hay historias mm, que son solo de las mujeres y de conocimiento de las mujeres, en otros lugares son solo de conocimientos familiares, ¿no? Y por eso hay historias, a veces para quienes nos gusta recopilar, a veces que hay historias que por ahí te la regalan, tenés la fortuna de que te la regalen, pero que no la puedes reproducir porque pertenece a tal o cual círculo y no puedes salir de ahí, ¿no? Claro. Mm. Pero también ocurre eso que tú también dijiste, que todos narramos y que la narración está en todos presente, y en algún momento leí que incluso que nuestro cerebro es narrativo, y tú misma lo dijiste cuando mencionabas que uno dice lo que va a hacer, lo que hizo, todo es narración. Por eso quizás también sea tan sanador, porque al final de cuentas uno puede recontar la historia como uno quiera. Puede contarla y recontarla como uno quiera. Sí, también la parte sanadora es lo que cuentas, ¿eh? Claro, Una no cuenta cualquier cosa, o una no debería, porque claro. acá ya nos vamos a otras conversaciones, que ningún problema con tenerlas, eh, pero el material que uno elige, en algún lado, algo te está tocando. Poquito, mucho, muy adentro. O hay veces que hay historias que te están ahí, ¿no? Te están ahí, te están ahí. Bueno, me gusta. A mí me ha pasado con un par de historias, ¿no? Me gusta, la agarro, la cuento. La voy contando y sí, la transito, me gusta, pero hay un momento de la vida que me pasó algo, y la siguiente vez que volví a contar esa historia, fue así, wow, ahora termino de entender por qué yo estaba contando esta historia, ¿no? Mira, y desde ahí al tiro me surge una pregunta. ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Qué clase de historias te gusta contar? ¿Hay algunas historias que a lo mejor nunca seleccionarías? Y del momento que las seleccionas, ¿cómo le haces? ¿La adaptas? ¿La reescribes? ¿La cuentas como venga? ¿Se va armando en el camino? Todo eso pasa. Todas las anteriores. Todo. Hay historias que se me van armando en el camino, hay historias que readapto, hay historias que son de la literatura y entonces sí o sí le hago su reescritura, su oralitud. em, Igual sí, siempre todo pasa por mí, por Sasa. Siempre. Poco, todo lo que cuento pasa por mi, porque primero me lo cuento, ¿no? Como mi proceso de trabajo es primero me lo cuento, algo me gusta, me lo empiezo a contar. Y a veces hasta estoy un rato largo con una cosita, ¿no? Ay, no, yo no me suena así, no me lo diría así, ¿no? Ay, qué artificial, ay, qué tu. De hecho, también una está llena de anécdotas, ¿no? También tengo así algunas cosas de pasar por loca e ir en el colectivo.
en el colectivo y de golpe te disparaste en la tuya y vas por la ventana. Me ha pasado Mira, nos de decía que Canturri. Tauta, Javier Tauta de Colombia, en una entrevista anterior, claro, nos decía que él de repente iba hablando, y el otro decía, me mirarán quizás con qué cara, Sí, sí, sí. porque ¿qué le pasa? Pero Sí, sí, sí. O encontrarme, ¿no? Que voy en mi mambos así, mental, y de golpe, ¡plá! Te sale algo, y a mi vozarrón, ¿no? Que me sale algo, sale algo, bla, bla, bla. Y digo, ups, bueno. Eureka. Oye, y también escribes, vi los guiones para los títeres, pero ¿has escrito cuentos propios para contar? Tengo un par de cuentos propios que cuento, que de hecho no están escritos con escritura, sino que Creado. tienen su escritura oral. Uno de ellos lo hice en el bus, en un viaje largo, y era ahí una cosa que... y ¡pum! Salió, cortito. Y ahora hace un tiempo estoy también, sí, asumiéndome como que me gusta escribir y escribiendo y empezando tímidamente a compartir algunas cosas. Oye, y cuando Sí. ya elegiste tu cuento, ya te gustó y ya hiciste el proceso de adaptación, pasó por Safa, como dijiste, que es como, se me ocurrió así mentalmente como una especie de colador. Pasó por Sasa, ya lo tienes. ¿Hay alguna metodología después para llevarlo a escena? Ensayos, grabaciones, te haces dirección, te dirige otro, dibujas, caminas, no sé. Sí, 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 hago cosas. Sí, está bueno eso de pasar por un colador. Yo, Campa me ha cargado con eso de, yo, que dar la historia, ¿no? Me tiene que habitar. Entonces, él me dice, eso es la esquizofrenia. Eh, Bien, a ver, ¿qué hago? Hago distintas cosas. El escribir, escritura, es lo último y a veces hasta después de mucho tiempo. Hago esto que te estoy contando, de contármelo muchas veces. Cuando es un texto de la literatura, me hago fotocopias del texto para poder rayarlas, dibujarlas, tacharlas. Y una cosa que para alguien distinto puede llegar a ser confusa, pero para mí no, es hacerle muchas anotaciones y hasta pequeñitas, ¿no? Y por ahí encuentro giros y entonces empiezo a marcar con flechitas que van para adelante y para atrás, esto primero, esto así, esto asado. Siempre uso mucho el lápiz de grafito, entonces borro y vuelvo. Pero todo eso siempre oralizándolo, ¿no? Tengo periodos en los que me grabo, pero ya cuando digo, va por acá, y entonces me lo grabo y me escucho. Porque eso de escucharme me es muy, muy importante porque siento enseguida lo que me hace ruido como oyente, ¿no? Si yo estoy solo recibiendo el cuento, o sea, que no es ningún lugar pasivo, el de oyente, pero sí el que está recibiendo en ese momento, ¿qué me haría, ¿no? ¿Qué me pasaría? Intento mucho, aun cuando mantengo el decir de ese autor, por ejemplo, cuando trabajo con autores, intento mucho tener un modo coloquial. Para mí es como bien importante, es oralidad, entonces para mí es muy importante que sea oral. En los años en los que nos cruzamos contigo, yo venía de estar como 6 meses en Perú. Y ahí había tenido que hacer muchos giros para que se me entienda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, porteños, sí, porteños y argentinos hablamos de vos. Y el peruano no, entonces trabajando con peques muy pequeños era
el primer cuento que hice, por ejemplo, termina, soñó con vos, termina justamente así. Y me entendió la mitad de los niños, ¿no? El final, porque fue como, ¿quién es vos? De hecho, uno me dijo, ¿quién es vos? ¿No? Entonces tuve que hacer muchos giros, y esto lo cuento porque tuve con mi coloquialidad, tuve mucha discusión, ¿no? Y tuve como que, pum, para nosotras decir niños, decimos chicos, Claro, pibes, ¿no? Yo soy de cabros, Buenos Aires. cabros. Chicos, pibes, no niños. Niños es cuando tú quieres hacer una burla de una maestra. Niños, comportaos. Claro. Entonces tuve que, hay unas Viste que poner peleas. modo internacional. Sí, y de hecho cuando volví después de esos meses, me acuerdo que mi familia me boludearon un rato así con con mi tú y Ah, mi... porque llegaste como los futbolistas, cuando llegan a su país, que retornan hablando en otro idioma. Pero, Sí, bueno, ocurre, pero bueno, es parte del español. Y también lo lindo del español, en todo a caso. mí me encanta el español nuestro, ¿no? Me encanta. El chileno, yo tengo ahí un par de amigas de ustedes que les digo, háblame en chileno puro, me encanta el chileno, me parece súper creativo. Súper. Inentendible, a ratos inentendible. Oye, Sí, cuando hablan, ¿sabes a quién la cargo con eso? A la Loreto Ruz. Ay, la Loreto cuando se larga a hablarte en un chileno puro te quedas. no, Qué sí, no. bello. A veces tiene que, como tú, poner modo internacional, porque si no, no se entiende, no se entiende. Sí, bueno, el problema es el lenguaje, pero también la riqueza. Y afortunadamente en América hablamos casi todos un idioma relativamente similar, casi todos, digo. Falta Brasil, que... Pero bueno, hay maneras. ¿Cómo llegaste, Sasa, al mundo artístico? Porque dijiste que habías empezado muy tempranamente en la escuela, antes de estar más grande, sino que en la escuela más chica, no sé cómo le llaman allá, pero para nosotros enseñanza media. Eh, ¿Por qué el gusto por lo artístico? ¿De dónde nace esa sensibilidad distinta? Porque probablemente, a mí me pasó, cuando uno está en la escuela como que ingeniero, arquitecto, enfermera, no sé qué, pero como que pocas veces a uno le dicen, oh, eres buena para el arte, métete por allí, raras veces ocurre. Chan. Em, Creo que nunca dejé de jugar. Y de verdad, nunca dejé de jugar. Y hasta con los juguetes, ¿no? Con los juguetes me pasó una cosa que fue jugar. O sea, como a los 12, 11, 12 empezás como a dejar quizás, más o menos, ¿no? Los juguetes. Pero yo a los 12 años fui tía, ¿no? Y 12 para 13 fui tía. Digo, mi sobrino grande se ríe cuando digo eso, pero es que cuando digo así es porque ya estaba más cerca de los 13 que de los 12, ¿no? Fui tía, entonces al toque ya estaba dejando mis juguetes, pero estaba agarrando re tía siempre, así que ya agarrándolo de mis sobrines para jugar. Y creo que me dio eso, ¿no? El jugar al arte. Y cuando, o sea, porque es algo como que hice siempre. Cuando hacía la escuela primaria, la de niños, estaba en el coro de la escuela, estaba en la orquesta de la escuela. En mi casa se incentivaban esas cosas y las Ah, manualidades. te viene algo familiar también. Sí, sí, bueno, siempre en mi casa siempre alguno hace algo de todo. Pero también para mí es muy importante, por ejemplo, cuando se habla de la creación, hablar de la creación cotidiana. Porque hay veces que todo se pone como muy alto, ¿no? Los artistas son creativos y mi madre para vivir en una Argentina de pura crisis fue súper creativa para, para ir adelante y hacernos hacer cosas lindas a todos. Bueno, sí, fue eso. Después cuando empecé la secundaria me fue bastante mal, el primer año, de hecho lo repetí, y entonces ahí el sistema escolar me costó siempre mucho, ¿no? Y a pesar Lógicamente, de, a pesar lógicamente de te haber... costó mucho si eres creativa.
La creatividad no va con el sistema escolar. Claro. Sí, sí, algo de eso hay. Bueno, y ahí cuando me fue muy mal y entre que no quería ya seguir y que esto y que el otro, estaba esta escuela, que había en aquel momento un par de estas escuelas, ahora hay más opciones inclusive, y, y mi hermana había hecho el terciario de Bellas Artes, y había hecho escultura, entonces como que ese mundo ya me era cercano, ¿no? Y entonces dije, bueno, pruebo por ahí. No, yo no sabía si quería ser una artista plástica, pero sí quería esa escuela. Y fue alucinante. Yo aún hoy tengo contemporáneos y aún de aquí, que a veces nosotros pensamos tanto que, oh, están tanto más evolucionados que nosotros. Que yo veo que el haber transitado esa escuela me dio otra adolescencia, ¿no? Que en otros lugares llegó después. Bueno, no esa parte de acá, porque de hecho muchas cosas a nosotros nos llegaban de acá, ¿no? Pero fue maravilloso hacer esa escuela de Bellas Artes y ahí ya estaba, entonces ya estaba en el medio de todo Buenísimo. eso y a seguir transitando o a concretando cosas que sé yo. Ya de niña había quizás... Yo había soñado con ser actriz en algún momento, pero en un momento noté que las actrices eran flacas, tenían manos chiquitas y pies pequeños. Y yo siempre tuve pies grandes y manos grandes. Así que como a los 8 o 9 años decidí que no iba a poder ser actriz porque tenía pies muy grandes. Ay, Cuando fui adolescente dije, bueno, capaz que se puede probar. los prejuicios que se hace uno con la televisión. Increíble, ¿no? Ok, sí, bueno. Oye, y ya que has tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes y en lo particular ahora estás en Francia y puedes comparar la narración oral de Argentina y de Francia, ¿ves diferencias, similitudes? ¿En qué paso está cada país? ¿Qué desafíos tiene cada país en narración oral? ¿Cómo está la movida por allá? Sí, yo en la cuentería francesa no estoy tan metida, ¿eh? Sí, aquí en el lugar en el que aparte recuerda que me agarró la pandemia acá full, ¿no? Ah, claro, Entonces, es verdad. pero sí, aquí, yo estoy en una región que se llama, o se llamaba, porque luego nuevas cosas, ahora la llaman zonas, así, es la Picardía, en la bahía de Somme. Aquí me he empezado a cruzar con cuenteros y ya antes también de venir a quedarme un rato, por sus recopilaciones, porque son además recopiladores de las tradiciones de aquí. Luego los narradores y las narradoras francesas que conozco les he estado más en contacto fuera que aquí mismo. De hecho, aquí girar como cuentera aún no lo he hecho, sí como titiritera. De hecho, la primera vez que llegué a Francia fue en los 90. Una cosa que empecé a hacer desde muy jovencita fue la investigación de los personajes tradicionales del teatro de figura. Y así llegué a Francia la primera vez, detrás de Guignol y Polichinelle. Yo lo que veo en estos lugares es que tiene más tiempo, como con tantas de otras cosas, ¿no? Tiene más tiempo. Entonces hay un camino ya más recorrido. Aunque la cuentería o la narración oral, como hoy la estamos transitando, es joven. Para nosotros, en nuestro continente, todavía un poco más joven, pero es joven, ¿no? Es un arte milenario, pero que en realidad aquí, por ejemplo, depende de los lugares. Algunos dicen que es desde los 80 que empezó a volver como oficio. Entonces creo eso, que hay cosas un poco más transitadas. ¿Contesta esto? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Me sorprendió así lo que dijiste, que igualmente en Francia era un oficio nuevo, porque me imaginé así como tanta imaginería que tiene uno de
de los cuentos, de los duendes, de las brujas que son de allá, que no son de acá, que son de Europa, me imaginé que había como una alta y larga tradición. Sí, sí, la hay. Pero Sí, como sí, que, la hay. De hecho, yo estoy aquí en una región que la ha hecho un gigante, Gargantúa, ha hecho esta bahía. Es un lugar de hadas. Estoy a un par de horas de Bretaña, donde la región francesa, no Gran Bretaña, donde ha sido celta y aún hoy se conserva, son súper orgullosos de ser descendientes de los celtas y está muy presente. Y yo sí, vengo recopilando este material. Lo poco que aún queda de voz, también yo no manejo aún 100% el francés. Entonces, me cuesta el ir atrás de quien encuentro, ¿no? Porque una cosa es encontrarme con recopiladores que se toman el tiempo de conversar conmigo en mi mal francés, y otra cosa es, tengo una señora acá, que es por la que digo, por favor, desciende sobre mí francés puro, porque es una señora grande y que ya cada vez que abre la boca tiene un mundo entero adentro, y yo con ella tengo que poder manejar bien mi francés para ir y sentarme y charlarme como le charlaría a cualquier doña nuestra, ¿no? bueno, Entonces, en ese sentido me está costando un poco, ahí pero ahí tienes el voy. desafío de aprender rápido, aprender rápido. Claro, de que encima tengo una comodidad que me va en contra, que es que me rodea mucha gente que habla español o que quiere aprender. Entonces, vamos al español de nada. En mi cotidiano, vamos al español de nada estamos hablando español. Entonces, eso te realenta un poco más. Pero Por también te mi... sirve de ayuda de vez en cuando estás así como, nadie me entiende. Sí, Igual sirve. sí, sí. Oye, pero volviendo a lo de los desafíos, en Argentina, ya que has estado un poquito en Francia, en Argentina, ¿qué desafíos tiene la narración oral en estos tiempos de pandemia, pero también antes de la pandemia? ¿Hacia dónde iban? ¿Qué les quedaba por hacer? ¿O qué saltos debiera dar como país en narración oral? Eh, ¿Qué salto debiera dar como país en narración oral? ¿Qué cosas están pendientes? A lo mejor tareas pendientes. Bueno, mira, hay una cosa que yo lo consideraba como medio pendiente y que en los últimos años se ha vuelto la vista hacia ahí y me encanta, que es las tradiciones orales. Em, ¿Por qué? Pongo un punto para que se entienda. Yo soy de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, cuando hablamos a veces, hacemos referencia como que Argentina es Buenos Aires, ¿no? A veces pasa mucho eso. Una es esa. Otra es que es verdad que mucha formación de la cuentería se ha hecho a partir de narradores y narradoras de Buenos Aires, entonces ha marcado distintos lugares. Pero claro que hay una cuentería que no es porteño-centrista, y claro que había ya tradiciones orales vivas. Entonces a mí me pasaba cuando estaba haciendo mi programa el primero que hice, que era de cuentería, amplio, ¿no? Cuentería, tradiciones orales, poesía, era una cosa en la que estaba muy metida en ese momento, entonces de todo eso tenía lo que hacía en mi programa. Y me pasaba que varias veces, cuando en las preguntas iba con otros colegas, muchos porteños, y iba a esto de, ¿y la tradición oral? Y era una respuesta así, no, nosotros no tenemos tradición oral. No, la tradición oral está muerta. No, la tradición oral ya no. También porque hay una marca muy fuerte en la cuentería argentina que es de la literatura y de nutrirse de la literatura, ¿no? Entonces, a ese punto yo entendía eso, pero decía, a ver, ¿cómo que está muerta? Si yo
acabo de venir de Salta y niñas de este tamaño me contaron unas historias lindísimas. Si vengo de Bolivia y ahí hay una tradición oral viva, sí, ¿no? Sí, pero nosotros no. Bueno, nosotros sí, porque no todo el mundo que cuenta pasa por un escenario porteño, primero, entonces allá había gente. Segundo, que las historias que se cuentan sin pasar por un escenario, ¿no? Y que son para mí de las más ricas y de las potentes. En los últimos años, sí, hay bastante gente que está como mirando, tomando en cuenta, o más gente, ¿no? Porque también a veces cuando hacemos decimos las cosas así con cierta contundencia, pareciera ser que hace poco que existen, hace mucho, pero empezamos a vernos hace un tiempo un poquito más. Y ese fue también una de las cosas por las que empecé a soñar el encuentro ese, ¿no? De empecemos a encontrarnos los que venimos haciendo y a compartirnos lo que hacemos y vamos a ver cuántos que somos. Sí, es verdad. ¿No? Y narración oral, ya lo habíamos dicho al principio, cuentos han habido de toda la vida. Lo que pasa es que hay una práctica que es más reciente, que es la escénica, pero cuentos se han contado siempre. Sí, pero a mí esa cuestión de la escénica me hace un poquitín de ruido y cada vez más voy para ese lado, ¿no? Porque el contar siempre ha sido escénico. Sí, Siempre. pero el término que se acuña normalmente se refiere a esto de utilizar escenario, no a que sea escénica la práctica. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero a veces suena como que hace 20 años se comenzó a contar cuentos. Y Claro. yo escucho eso y digo, no es así. Siempre se han contado cuentos. Claro, pero ves cuando tú dices, muy bien, como lo definimos, sí, se acuña por la utilización de un escenario. Bien. Cuando tú estás al lado de un fueguito, al lado de un paisano que está calentando su pava de mate arriba de las brasas mientras que te cuenta, no toma él en el momento de contar una actitud corporal, una voz, traen personajes, inclusive gestos, traen personajes inclusive mucho más pulido que nosotros, que hacemos el personaje. Ellos no lo hacen, pero te lo traen, y vos sabes muy bien cuando entró el que va a traer el quilombo, o cuando no, sabes muy bien. Hacen uso de lo que tienen alrededor. A mí el paisano, la paisana pícara contando que hace uso de lo que por ahí pasa y que lo que pasa a veces le aplica perfecto para hacerte un guiño. ¿No? La cosa tan romántica que tenemos de la abuela, el abuelo contando, ¿no? Ahí al lado de una cama, con una luz que está más baja, ¿no? Hacemos escena. O sea, unos chicos venezolanos que me encontré en Colombia eran eran titiriteres en realidad, pero con esto que yo hacía empezaron, bueno, yo soy de una comunidad, uno de ellos me dice, yo me crié en una comunidad en la que no había luz. Entonces, cuando se hacía la tardecita, nos íbamos para la casa del paisano que nos contaba historias. Nos íbamos los chicos así, tiqui, 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 y llegábamos. Y a veces no lo dejaban ni llegar al hombre, ¿no? El hombre estaba como llegando de las cosas que tenía que hacer y diciendo, ya llegábamos nosotros. Entonces él iba, la mujer le bombeaba, yo iba a bombear porque así como le bombeaba el agua, él se enjuagaba mientras que nosotros estábamos ahí, y decían, bueno, esperen. Entonces nosotros esperábamos, que lo miraban, ¿no? Que el tipo iba y que se lavaba y que se enjuagaba y que por ahí, no sé, se cambiaba algo. Tú dice, pero cuando él salía de nuevo del rancho y le decía a la mujer, tráeme el sombrero, pero no, ellos no lo llamaban sombrero, no me acuerdo, pero decía, tráeme el sombrero, ya está, ya iba a empezar. ¿No? Dice, entonces ya ahí nos poníamos, tú. Dice, y él se sentaba,
Se ponía el sombrero, se armaba el cigarro, y cuando le pedía a la mujer que le traiga el café, listo. Ya empieza el cuento. ¿No? Claro. Después, El ritual previo. y los rituales son escénicos. Sí, sí, no sé, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Oye, tengo así como muchas ganas de que, si se puede, que nos presentes a Facundo. Que está durmiendo por ahí, despiértalo. Y porque te lo acordabas, es que Facundo es así, ¿eh? Está viejo. Ah, pero no le digas eso, que se va a ofender. No, no le digo, al contrario, es 3 cabezas hubo para tratar de hacerle su lifting, pero ninguna de ellas funcionó. Así que aquí está él con su... Ácido hialurónico. Aquí está. Ahora lo puedo dibujar. ¡Bravo! Hola, Fer. ¿Qué hace tanto tiempo vos? Hola, oye, ¿cómo que te operaste? Yo te veo como nuevo. ¿Me ve bien? Sí. Acá estoy. Oye, ¿y cómo construyes este personaje que me parece que es muy querido tuyo, muy así como regalón? Bueno, es muy querido mío, sí. Es un gran compañero mío, sí. De hecho, me acompaña como titiritera y como cuentera, sí. Está ahí. ¿Y cómo nace Facundo? En realidad es Facundito. Facundito, perdón. Porque me llamo Facundo como mi papá. Pero ya entendí que te gusta que tengan Facundito, ya me quedó claro. No, está bien, pero es que eso. Que Facundito nació como hijo de Facundo Grande, que era otro títere. Igualito a mí, pues yo soy igualito a mi papá. Hijo de tigre sale rayado. Y bueno, era en una época en la que yo trabajaba con otro titiritero. Y entonces, en realidad, primero nació Facundo y luego nació Facundito, como decimos los hijos, nacemos después. Ajá. ¿Y Facundo ahí y Facundito trabajaron salen juntos? ¿Salen ¿Eh? juntos? ¿Facundo y Facundito salen juntos? ¿Están en obras Salíamos. Ah, ah. Oye, No, ¿cómo es? estuvo buenísimo. Mi papá se fue con su papá y yo me quedé con mi mamá. Muy bien, muy bien. Oye, Facundo, Y ahí ¿y de qué eres? ¿De qué material eres? de goma espuma. Muy Y de polar es mi piel. Pero ya ni se nota, mira. Y mis rayitas son de cuerito. Muy bien. Me alegra que te hayan hecho ahí una remozada. Sí, siempre. Sí, no sé si te Sí, a acuerdas veces cuando... termina la función y tiene el dedo gordo afuera acá. Pobrecito, eso es el problema de trabajar, y por eso uno no debiera trabajar, no debiera pasarse la vida descansando, no trabajando. Sí, eso yo lo hago en escena. Oye, Facu, ¿te acuerdas que te conocí acá en Chile? Sí. Sí, Ya, había muchos niños te vieron y te abrazaron y estaban fascinados escuchándote. Sí, siempre me llenan de besos. Y chocamos los 5. Bueno, yo choco los 4, pero... Oye, Sasa, y aparte de Facu y Facundo padre y Facundo hijo, ¿tienes distintas obras con las que vas girando? ¿De títeres ahora que dijiste que estabas más concentrada en títeres? Sí. Facu, sí, yo me voy un rato para allá, pero igual yo escucho, de lejos. Muy bien. Vuelvo a saludar después, dale. No te duermas tarde. Es muy tarde. No. Porque No, ¿qué hora me quedo será escucho. tarde? Dale. Ya. Beso. Besos.
Alerta un cuento. Hermoso. ¿Tranquilo, ah? Sí. Sí, ahora ando jugando con objetos y con sombras. ¿Teatro de Sí, sombra? tengo... ¿Cómo? ¿Teatro de sombra? Sí, sí, Oh, qué sí, ando jugando. interesante, me encanta eso. Sí, bueno, con las sombras también estuve haciendo cuentos hace unos años atrás, varios años atrás, con una dupla con la que trabajábamos, que es mi sobrina, que hace circo y que ahora vive en Brasil. A ver, la pregunta. Te Sí, preguntaba si vas tengo... girando con distintas obras, o vas a, dice, este año lo Sí, dedico a tal obra y vas y la mueves en distintas partes, o picoteas un poquito de eh, aquí y de allá. sí, tengo, en los últimos años estuve girando con mi teatro de títeres de guante, en retablo, con los personajes tradicionales argentinos que son Juancito y María, en una vuelta, esto lo hice hace varios años y le hice dos obras, porque la segunda tuvo distintas instancias y de hecho ahora la bajé porque va a tener otra instancia más. Lo que hice fue... ay, me espera que estoy ordenando las ideas. Bien, lo que le hice a mi última apuesta de títeres de guante es pasar el personaje de María a un lugar de protagonista y no de partener, que es lo que tienen siempre, es el lugar del personaje femenino en los teatros tradicionales, ¿no? Por distintas cosas. Una es que la mayoría de las veces los titiriteros eran hombres, hacían su puesta. Bueno, y bueno, podemos ir más para atrás y ver más cosas. La cuestión es que yo agarré a María y la puse como protagonista y también puse una diabla, porque lo que hice con esta obra, que la llamé María, siempre María, fue agarrar precisamente la estructura bien con el canoacho bien tradicional, pero lo puse desde poniéndole el protagonismo a ella y jugando cosas desde un lado femenino. Pero le mantuve la estructura porque me interesó jugar a eso, ¿no? Me interesó jugar a que mantener una estructura de obra tradicional de teatro de títeres de guante, pero jugándolo desde un lugar femenino. Y así es María, siempre María, que tiene una diabla que hace dieta permanentemente. Pobre, Claro. deben dar con muy mal genio. Totalmente. Oye, y esa es la Hace obra la que dieta ¿Perdón? Hace la dieta de la manzana hace más de 2000 años. Ay, no. Pobre, pobre. Oye, y esa es la que anda girando actualmente, ¿o no? Sí, lo que te conté es que ahora no, le hice el año pasado unas últimas funciones, porque en estas cosas con las que a veces estás de acuerdo o no estás de acuerdo, algunas cosas que entre el juego entre estos dos personajes femeninos me empezó a hacer un poco de ruido y dije, no, la tenemos que volver a mirar, así que esta versión es la última y hice las últimas en octubre del año pasado. Septiembre del año pasado hice las últimas de esa versión de María, siempre María. Oye, me quedan dos preguntas antes de ir a esta al sombrero. Una que es alguna anécdota, algo contaste una anécdota anterior. Pero bueno, quería hacerte una pregunta así como nada que ver. Pudiste, o sea, mucho que ver, pero nada que ver con lo que hemos hablado. Mucho que ver porque ya que estamos ahora en este momento muchos encerrados, y más que encerrados, no sé si la palabra sea encerrado y encerrada, pero obligadas a estar así como sin poder salir. Yo lo considero casi un encarcelamiento. ¿Has mirado el mundo virtual?
con tus obras, con tus trabajos? Si lo has hecho, ¿ha funcionado? ¿O te mantuviste ahí esperando a ver qué pasa? ¿Te conciliaste? No, no me mantuve esperando a ver qué pasa. Sí me pasó que hice pocas intervenciones como cuentera, con un par de cosas que fueron así como, quiero que estés tú, y no me gustó. No me gustó lo que hice. Y titiriteando como ando filmando cositas con las que estoy jugando, a ver cómo. Eso me gusta, sí me ha gustado. De hecho, creo que los titiriteres fueron los que primero pudieron encontrar un código rico en esto, ¿no? Me pasan distintas cosas con esto de contar a través de una pantalla. Sí generé las canoas, que era una idea que tenía así, entonces ¡fum! Se pudo bajar así, la invité a Laura, le dije, ¿querés? Laura me dijo que sí, Laura Finger, y las empezamos a plasmar. Y en las canoas, que de hecho se llama Conversaciones acerca de la narración oral actual, lo que quisimos fue eso, ¿no? Ponernos, bueno, aprovechemos este momento virtual que nos podemos encontrar gente de tantas partes, y que entonces gente que era la que yo tenía ganas de empezar estas conversaciones podían estar, ¿no? Desde España, podían estar. Vamos a hablar de la praxis del oficio, ¿no? Eso. Pues generé con este grupo de Tanta una cuestión que íbamos a hacer, era una actividad que íbamos a hacer previa al encuentro que es en mayo, va a ser en mayo, porque nosotras, dentro de las tradiciones orales, trabajamos mucho memoria e identidad, intentamos que esté bien presente, inclusive la gente que invitamos, hay gente por ahí que se dedica específicamente a eso, ¿no? Traemos esto como parte de la construcción de la oralidad viva, ¿no? De la tradición oral viva. Entonces, con este grupo hicimos esta actividad que iba a ser una vez antes del encuentro, lo hicimos una vez. Y estuvo buenísimo. Hicimos creo que en el mismo mayo, que era el momento del encuentro. Estuvo buenísimo y la gente así como, ¡ah, qué lindo, encontrémonos de nuevo! Y entonces lo estuvimos manteniendo hasta una vez por mes, que fue recolectando historias, que era como se iba a llamar el encuentro de este año. Y ahí trabajamos específicamente las memorias individuales y colectivas a partir de disparadores cotidianos, ¿no? Como fotos, viajes, historia familiar. Eso, me fui más por el lado de esto que estamos haciendo ahora, del conversar. Me sentí más cómoda con eso. Por ahora voy a hacer algunas cositas, pero me resultó, no me resultó cómodo este formato. Es raro. Es raro, como que algo se rompe, no sé. Pero el problema es que si esto sigue y sigue y sigue, hay que buscar la manera, buscar la forma. No sé. Yo estoy complicada, también reconozco que estoy complicada. Es que yo creo que tenés razón en eso de que, primero que esto sigue y quizás que va a seguir, o quizás, como algunos dicen, llegó para quedarse. No, yo no creo que, o sea, sí quedarse y ser un medio más que nos aporte algo más, ¿no? Esta cosa buenísima que está pasando de que que tú hayas tenido ganas de seguir la invitación de Tincho, y, ¿no? Él desde Bolivia te dijo a ti que estás en Chile y tú pudiste comunicarte conmigo acá. Esto está buenísimo. Claro. Que alguna gente ya venía haciendo uso de esto, ¿no? Se nos reveló. Otros nos empujaron. Claro. Se nos reveló a las mundanas que no sabíamos de este mundo elitista. Lo que sí creo es que es otro código. Esa parte me hace ruido, ¿no? Súper respeto y admiro a los compañeros que se lanzaron a hacer y ya. Pero es otro código, es otro formato, es otro encuentro.
después de terminar cada encuentro de Recolectando Historias, donde la gente cuenta cosas tan íntimas y todos nos quedamos todas súper emocionadas, yo no te puedo decir que no hay encuentros, sí lo hay. De hecho, yo he disfrutado muchísimo lo que hemos venido haciendo aquí, ¿sí? Entonces lo puedo lograr. Te miro y veo tus ojos, te veo, ¿sí? Pero no te puedo respirar, no puedo sentir tu temperatura. Y, por ejemplo, para mí contar eso es súper importante. Eso es algo cuando hablo del mi hacer, yo con todo, como con mi payasa, con mi titiritera y con mi cuentera, yo respiro con el público. Yo voy ahí y los voy sintiendo, ¿no? Entonces, y eso acá me cuesta un poco más, mucho, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. A veces en estos grupos, en esto del grupo de Recolectando, a veces luego nos quedábamos a conversar con las compañeras que lo hacíamos y no sé, ay no, sí, cuando fulanita dijo estas cosas, sí, para mí ya a mí me agarró los nervios, porque y otra decía, ay no, yo vi que estaban re felices con eso, ¿no? Ay no, también me agarró una tensión que había que cortar, o sea, ¿no? Es esto, no estoy ahí, entonces la percepción es mucho más mía. Claro, es como que nos cortaron un poco la intuición, no sé. Es extraño, extraño. Bueno, una Pero última sí creo que pregunta. es un formato a domar. A Bueno, domar y a sí, encontrarle. sí, sí, ¿no? Y como a lo mejor no para seguir haciendo lo que veníamos haciendo, sino para hacer cosas nuevas. Y bueno, ahí veremos. Es que eso es lo que acabas de decir, ahí me lo acabas de dar. A veces como que esto de, bueno, se agarra la pandemia, hay que contar por acá, y seguir como que, no es como que es otra cosa, Claro, ¿no? A mí me encanta pues, algunas cosas que han hecho algunos compañeros, incluso que quiero muchísimo, como Germán Argueta, fogata de cuentos. Y yo, aquí no hay fuego, ¿cómo hago esta fogata? ¿No? ¿Qué fogata? Estoy para con una computadora, con otra, me encanta, o sea, lo tomo como ejemplo, ¿no? Que no se ofenda a nadie, pero digo, ¿no? Cuando, así es como seguir, ¿qué? ¿No? sí. No, sí, me interpretas totalmente, porque viví lo mismo y también tuve algunas obligaciones que hacer, pero no sé, algo pasa ahí, algo pasa. Última pregunta. Ya que hablaste de anécdotas, compártenos alguna otra anécdota sabrosa que te haya ocurrido en el ejercicio de contar cuentos o en tu ejercicio artístico, cualquiera de las otras disciplinas, así que te Anécdota haya pasado graciosa. algo. Ah, mira, hace poco me acordaba de una anécdota graciosa. En México, en un festival, que aparte no sé si no era como el tercero, eran poquitos todavía, ahora ya han cumplido 10 años de hace un par de años atrás, en el Festival de Palabras al Viento, en Cancún, en una escuela súper... ¿Cómo era que decían ustedes? ¿Súper pijo? Re ¿Cuica de chic. plata? Ah, sí, claro, re Cuica. cuica, es súper cuica. Muy, pero muy chorada. Y entonces vienen a filmar, no a filmar, vienen de una radio a grabar la función. Y estoy contando yo, y está aquí la chica, así, yo, ¿no? Aquí, y yo contando. Y conté Escuela de Monstruos, que es tiene un personaje que es el detonante y bello, la bruja Piruja. La autora ha puesto bruja Piruja por un juego de palabras, bruja Piruja, ¿no? Porque para nosotros bruja Piruja no dice nada en particular, bruja Piruja. Yes. Y entonces yo digo bruja Piruja y jajaja, pero mucha risa. Y el organizador que estaba atrás de todo abre sus ojos, ¿no? Y yo sigo, entonces la bruja Piruja, pero era mucho cada vez que yo lo decía, ¿no? Y cuando termina, él me dice, ay, bruja Piruja acá es cuando se le dice a una mujer, cuando es la amante de alguien, y es un modo muy despectivo, como decirle perra, ¿no? Muy despectivo. Y tú se lo dijiste cientos de veces a pequeñas niñas Muerta de de la una risa. escuela muy cara,
Y además salió por la radio. ¡Oh! Cosas que pasan. Ay, Dios, cosas que pasan. Ya, sombrero. Ya, hay preguntas cortas, preguntas que son esto o lo otro. Sí, de todo, pero son cortitas todas en general. Pregunta: ¿titiritera, payasa o cuentera? Todo porque todo, tengo de todo. Pero sí, la cuentera es la que me habita más sí, hace muchos años que es la que más ¿Qué me más te habita? La que más te habita. ¿Juguete favorito de infancia? Los patines. ¡Chócale! Me encantaban los patines. Me la pasé toda la infancia andando patines. Los patines. Ah, esta pregunta, mira, ¿América o Europa? Ah, las dos cosas. Tiene que vivir el resto de su vida y tiene que elegir ¿América o Europa? El resto de mi vida, cha. Sin volver. Ah, qué pesada. Ah. Y si fuera así que me pones el resto de tu vida y sin volver, y América es mi... América. América. Lo que más detestas. Más detesto que se me caiga el jabón cuando me estoy bañando. Una cosa así como... ¿Por qué? ¿Qué comida no comerías ni amarrada? Esas cosas de gusanos, porque soy de probar, prueba, ¿no? Así, bueno, a ver, probar. Esas cosas de gusanos, Escarabajos, hormigas. cucarachas fritas, no. Pero tanto experimentar no, dice. ¿Algún desafío pendiente en la vida? Sí, varias. Me gustaría terminar de animarme a hacer una cosa por agua, por mar. ¿Cómo O sea, eso? sí, una cosa. Claro, viste, no sé, cuando yo era jovencilla y estaba viviendo aquí en Italia, eso, por ejemplo, en un momento, la historia de subir, porque había unos holandeses que lo venían haciendo, subir un barco, hacer circo y ir chuchuchu andando, y es como que, wow, qué divino, pero después, wow, en el medio del mar, en serio, y sí. ¡Ah, no! Yo, Pero por una experiencia que vi el año pasado, te diría que ni amarrada. no. Ni amarrada. Creo que nunca más me vuelvo a subir a un barco. Menos con este hombre. ¿Fiesta ruidosa o meditar en silencio? Soy muy molesta porque me caben las dos cosas. Pero por ahí para el lugar más meditativo ahora, sí. Más Sí, sí. zen, más budista. ¿Rebelde o políticamente correcta? Y aunque no quiera, me ha salido más el lado rebelde. De hecho, más de una vez hubiera estado bueno ser políticamente correcta. Mira. Bueno, bueno, Sasa, voy a dejar el sombrero allá al costado para que nos puedas contar una historia. Ahora, si no te gusta contar historias, ya que lo conversamos, la virtualidad te molesta, y puede ser porque a mí me pasa. A lo mejor puedes traer de nuevo a Facundo, como tú quieras. Elige qué te gustaría mostrarnos, y luego de eso te vamos a mostrar cómo va el retrato, porque ya está prácticamente terminado. Dale. Así que Podemos probar a contar historias, si querés. entonces te voy a dejar con pantalla completa. Nosotros vamos a salirnos de aquí, te vamos a dejar a ti para que, Bueno. para que te veas así, bien gigante. Vamos a entrar con una historia de estas partes, aunque no de justamente dónde estoy, pero sí
de la bonita Italia. Se cuenta que hace mucho tiempo había un tipo al que llamaban Giovannino senza paura. Y era un mote que se había ganado porque no le tenía miedo a nada. Y no le tenía miedo a nada desde que era chiquito. Por eso Giovannino. Aunque ahora ya era un hombre joven, seguía manteniendo con orgullo su mote. En estas épocas en las que los caminantes andaban caminando por los caminos, llegó a ser a un pueblo chiquito. Un pueblo chiquito que tiene poquito. Busca y enseguida encuentra el bar del pueblo, en el que también alojaban gente. Y eso era lo que éste venía buscando después de haber andado caminando casi todo un día. Saluda, dice lo que busca, y el hombre dueño dice, ay, me va a tener que disculpar, pero no va a tener lugar para parar en este pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy el único que le puede ofrecer eso y tengo 2 cuartos ocupados. No va a poder parar acá. La tarde ya era entrada. Ay, hombre, pero me voy a tener que meter en el bosque a esta hora, no, seguro me va a agarrar la noche. Pero mire, hombre, que no le estoy mintiendo, no lo puedo alojar. Bueno, a ver, un poco de vino, pan, queso, salame, sí. Pero nadie, no habrá alguien que me alquile no sé, me dejé ahí tirarme. No, le juro que no le estoy mintiendo. No le puedo ofrecer nada. Y mientras que empezó a agarrar las cosas que él le había pedido, y agarró un pedazo de queso, y se lo estaba por empezar a cortar, y eso le dice, bueno, entre dientes, ¿qué? Un lugar hay, pero... Ah, pero si hay entonces, ¿cómo no? Entonces, no me corte nada, dime que me lo llevo y a dónde... No. Mire, el no sale. ¿Tan bueno está? No. No sale vivo el que ahí entra. Ah, ¿y cómo sale? En cajón de muerto. Bueno, ¿y de quién es el lugar? ¿Con quién tengo que hablar? No es de nadie. Hace tiempo que no es de nadie. Ahí está. Se anima y le indicó. Y Giovannino, sin miedo, agarró el pedazo de queso, un pedazo de salame, una jarra de vino y un velón grande, por favor. Y con todo eso, siguiendo las indicaciones, hizo todo el camino, llegó casi a la salida del pueblo y ahí estaba. Un lugar grande, se lo veía cerrado por todas partes. Empujó el portón, llegó hasta la puerta y cuando abrió, un lugar cerrado hace tanto tiempo, estaba bien frío. Y cuando empezó a entrar, afuera le quedó el atardecer, pero adentro se le hizo noche. Llegó hasta un tipo de sala, prendió la vela y vio que sí, era una sala. Había una chimenea, pero no había nada para prender. Así que en lugar de sacarse la ropa, se abrigó más. Limpió un poco la mesa, puso el pedazo de queso, el salame, la jarra de vino y acomodó la vela para que no se le apague. Empezó a cortar y cuando saca el primer pedazo de pan y se está mandando el buen bocado de queso con salame, escucha una voz que le dice: ¡Tiro! Venía de la chimenea. ¿Tiro o no tiro? Tira, dijo él. ¡Bum!
cae ahí en la chimenea una pierna. Se metió el pedazo de queso y empezó a masticar. ¡Tiro! ¿Tiro o no tiro? Tira y se manda un pedazo de salame. ¡Pum! Otra pierna. Se agarró el vasito que había encontrado por ahí. Se tiró un poquito de vino y cuando estaba por tomarse un sorbo, vuelve. ¡Tiro! ¡Tira! ¡Brum! Un brazo. Se manda el sorbo de vino. Está apoyando el vaso del otro lado del que estaba cuando ¡tiro! ¡Tira! Un pedazo entero de un tronco humano. Mira. Se manda otro pedazo de queso. ¿Tiro o no tiro? ¡Más tira! Una cabeza. Cuando la cabeza cayó, se armó el cuerpo y quedó parado un hombre enorme. ¡Oh! A tu salud, dijo Giovannino y se mandó un trago. Vení, le dijo el hombre. Agarra la vela y vení. Giovannino agarró la vela por las dudas, pero no se moñó. El hombre le dio la espalda y le dijo, vení. Adelante mío, así me haces luz. Adelante anda vos, dijo Giovannino, y se paró. Y el hombre tremendo, de grande, no lo podía creer, y empezó a andar. Y Giovannino con su vela atrás. El hombre atravesó una tras otra las habitaciones de este tremendo lugar. Y llegó hasta una escalera, pero en lugar de subirla, la burdió. Y ahí, al costado de la escalera, había una puerta chiquitita. Abrila. Abrí vos, dijo Giovannino. El hombre se agachó casi hasta las rodillas y con el hombro pegó en la puerta y abrió. Se veía una escalera bien angostita. Baja. Baja vos, le dijo Giovannino. Y el hombre empezó a bajar. Casi que raspando las parecitas. Bajó, y Giovannino atrás, mirando como podía, porque tremendo hombre que era, no lo dejaba ver. Cuando llegaron, se ve que estaban tan abajo que ni se escuchaba ruido de nada. Ahí, el tremendo hombre con el pie pasó así por el piso y se vio como una piedra que hacía como de puerta, pero abrí vos, le dijo Giovannino. El hombre terminó de limpiar esa lápida que había con su pie. Con los dedos encontró una manija y como si fuera nada la le abrió. Levantó y abrió. Cuando terminó de abrir, de ahí adentro salió como una luz que Giovannino, ¡wow! Y cuando miró, veía en el fondo 3 ollas enormes de hierro
repletas de oro. Eso sí, subílas vos. Y el hombre las subió una por una. Cuando estuvieron arriba, le dijo, una es para vos, la otra es para los que te vengan a buscar con el cajón. Y la tercera, para el primer pobre que pase por el camino. ¿Qué? Que el encanto se rompió. Te podés quedar a vivir en este lugar. Este lugar ya no tiene descendientes. Se fue caminando para la sala y Giovannino escuchó como caía una pierna y se iba por la chimenea. Otra pierna, con un brazo, el otro brazo, el tronco y por último la cabeza, haciendo una risa de liberación. Giovannino, con semejante noche, esperó el amanecer despierto. Cuando se empezaron a escuchar los primeros pájaros, se asomó a un balcón y empezó a armar el tabaco en su pipa. Y ahí vio por el camino que, como le había dicho el del bar, estaban llegando un par con el cajón. Les dio su olla llena de oro. Y lo mismo hizo con el primer pobre que pasó por el camino. Y con la suya se quedó a vivir en ese lugar. Y vivió bastante tiempo, feliz, tranquilo. Y un día, pasando de un cuarto al otro, vio su sombra. Se pegó un julepe cuando vio su sombra, que ahí mismo, muerto, se cayó. ¡Bravo! ¡Bravo! Estábamos esperando el final aquí. Gracias. Mira, quiero mostrarte cómo quedó el retrato. Ven, ven, ven. Únete. Ay, Ahí está el resultado. Facu, gracias. Después cuando puedas ver el video completo vas a ver cómo se fue haciendo a medida que íbamos hablando, al lado tuyo. Va a estar siempre a un costadito las manos de Fernando trazándote. Así que ahí está Facundo. Qué hermoso, gracias, Fernando. Y te lo vamos a hacer llegar por digital. Digital, para que lo tenga. Gracias, muchas gracias, hermoso. Oye, Sasha, Gracias. para terminar, ¿algún mensaje que quieras dar a la humanidad? ¿Alguna frase que quieras compartir? ¿Alguna pregunta a lo mejor que yo no te haya hecho y que te hubiese gustado que te hiciera? Palabras al cierre. Oh, creo que fue una conversación súper interesante. Gracias. No, agradecer. Agradecerles mucho esto que está bonito, esto que están haciendo. Qué bueno que no se Muchas quedó ahí gracias. pendiente nada. No, y sabes que tuvimos una suerte increíble porque pese a estar tan lejos no hubo prácticamente ninguna interrupción, funcionó todo perfecto la conexión. Ay, qué Hubo bueno. así como un par de veces que hubo así como un... Pero hemos tenido entrevistas que ha sido complejo el tema de la conexión. Así que Mira. tuvimos suerte. Sí. No, Qué bueno. fortuna. Bueno, antes de terminar, queremos preguntarte a quién te gustaría, piensa así en narradoras y narradores que conozcas, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos la siguiente oportunidad?
Un montón de gente. Quepan en este cuadradito. Un montón de gente que quepan en este cuadradito. Un montón de gente, sí, podría decirte, distintos compañeros por distintas cosas, pero a veces está bueno a Selene de la Cruz, de México, que ahora está viviendo en Cuernavaca, que volvió a México después de varios años de estar viviendo en Costa Rica. Selene es una bella persona, Selene es una cuentera que, ya sé, hacer pis de risa en cualquier momento mientras que estás comiendo con ella, y también tiene una escena que te puede hacer pasar por esos lugares aún hablándote de la muerte. La buscaremos entonces a Selene. Mira que cuando preguntamos a Tincho a quién quería entrevistar la siguiente vez, y lo pensó y dijo, a Sasa, porque me gusta su manera de contar, dijo. Bueno, te agradecemos esta instancia, que te hayas dado tiempo, sabemos que es tarde allá en tu país, acá todavía hay un sol que ni te cuento, pero te agradecemos que te hayas quedado hasta tarde, que le agradecemos a Facundo que se haya aparecido, Facundito, y el espacio de conversación, poder hablar de narración oral, poder darse ese tiempo que ahora es un tiempo distinto, pero te agradecemos ese tiempo y esa disposición. Muchísimas gracias a ustedes por hacerlo, por la conversación, por dar tanto tiempo también a que se diera la conversación. Eso ha sido muy grato. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, y nos seguimos viendo, así que un abrazo que llegue hasta allá, hasta Francia, un abrazo grande, grande, y besos. Hasta la próxima. Un abracísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias infinitas. Chao, chao. Chau, chau.